Vamos hoy a estudiar la relación de composición porcentual de masas dentro de los compuestos químicos. Para eso empleamos los conceptos de masa molecular, o bien dicho, o sea de paso, el concepto también de peso molecular es un sinónimo, como primer instancia, que intercambiaremos con las proporciones de cada uno de los elementos que aportarán precisamente en función de la cantidad de átomos a la masa total del compuesto, para estimar porcentualmente cuánto es el aporte de cada uno de esas entidades sobre precisamente este concepto de la masa o peso molecular. Antes de continuar, vamos a recordar un poco. Yo tengo aquí, digamos que un compuesto H2O, que todos conocemos, que se conoce como agua, ¿no? ¿Cierto? Precisamente aquí observamos que el subíndice 2 denota que este elemento hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene? ¿Y el oxígeno cuántos tiene? Por lo cual, a pesar de que hay tres partes de unos átomos colocados de cierta manera para producir este compuesto químico, igualmente cada uno de ellos aporta en masa y según la cantidad de átomos a la masa total de dicho compuesto. Por eso es importante aquí retomar el concepto de tabla periódica. Veamos aquí cuál es la masa que tendría en el sentido estricto de cada uno de estos elementos la condición del peso molecular. Observa acá. Vamos a acercarnos un poco a la parte de acá, un segundo y edito mejor esto. Ok, listo. ¿Se acuerdan ustedes que este número qué denotaba? La masa. ¿Masa qué? Regular. La masa atómica, ¿se acuerdan? Que en palabras más o palabras menos era aproximadamente la cantidad de protones y neutrones que tenía precisamente el átomo. Precisamente ese número coincide con la masa molar de cada uno de estos elementos, y en este sentido, por mol, aquí tenemos que el átomo de hidrógeno tiene una masa de 1.008 gramos, o puede ser por kilomol, pues 1.008 kilogramos. Veamos acá en el lado de los no metales el oxígeno. ¿Qué masa molar tiene este señor? 15.9 gramos por mol, ¿no? Es decir, de que pues, en el caso del agua, mira aquí que como tengo dos partes de hidrógeno por una de oxígeno, si yo quiero sacar el peso molecular del agua, tendría que hacer básicamente lo siguiente: multiplicar por 2 inicialmente la masa molar que tiene el hidrógeno como átomo, y luego sumarle, precisamente si se dan cuenta aquí nada más tenemos una de oxígeno, ¿no? Entonces sería multiplicar 1 por la masa molar de oxígeno. Vamos a retomarlo nuevamente simplemente para que lo tengamos por inspección. El hidrógeno tiene ¿cuántos gramos por mol? 1.008. Es decir, que yo escribiría aquí 2 que multiplica a 1.008 gramos por mol. ¿Estamos ahí? Y esto se le suma el multiplicar 1 por la masa molar del oxígeno. ¿Alguien recuerda cuánto era? El oxígeno, 15. Triple 99. Entonces aquí sería 15.999 gramos por mol. Vamos a ver entonces qué daría esto. ¿Cuánto es multiplicar 2 por 1.008? Parece que es 2.016, ¿no? Sí. Entonces aquí la respuesta parcial sería precisamente esa: 2.016 gramos mol más precisamente 1 por 15.999 quedará lo mismo, ¿no? 999, esto es gramos, ¿ok? Por mol. Como aquí me dice que tengo una suma, vamos entonces a definir dicha relación matemática operacionalizando esos datos. El peso molecular, por tanto, que tendría el agua es igual a ¿qué? ¿Cuánto sería sumar este número más este número? En una libreta. 18.015. Muy bien. Gramos por mol. Ahora, ¿qué tal si vemos cuál es el aporte porcentual de cada uno de estos elementos a este número? Por ejemplo, la proporción porcentual que daría el hidrógeno sobre la masa o el peso molecular que tiene el agua sería básicamente multiplicar
el número de átomos que tiene, en ese caso, dentro del compuesto, el elemento hidrógeno, por su respectiva masa molar individual. Y esto dividido, en teoría, sobre la masa molecular que tiene el compuesto, que es H2O. Esto lo multiplicaremos por un factor de 100 y finalmente nos daría, en teoría, la proporción de hidrógeno que hay en esta molécula. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno recuerdan que tenía aquí este compuesto? Miren que son 2, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Sería 2 por la masa molar de hidrógeno, que aquí dice que es ¿cuánto? Aquí 0.08, ¿no? 1.008 gramos por mol. Y a la vez dividido todo esto entre el peso molecular que tenía el agua, que según lo que tenemos aquí dice que es 18.0. muy bien, gramos mol. Miren que matemáticamente este gramo se cancelaría con este y el mol con este. Claro, esto en proporción a 100, ¿no? Entonces ahí quedaría este resultado. ¿Alguien me ayuda con una calculadora? ¿Me dice cuánto es eso? Mientras yo lo confirmo con ustedes. Es multiplicar 2 por 1.008 y dividirlo entre 18.015. O sea, el resultado que es de ahí lo multiplico por 111. Muy bien, exacto. Hasta ahora tendríamos que el resultado parcial de hacer esa operación es 0.11 por 100. Esto es porcentaje, ¿no? Es decir, que si multiplicas eso por 100 te daría ¿cuánto? 11.19. Muy bien, esto porque no tuvimos en cuenta el 19 acá, restando. 11.19%. Quiere decir que dentro del compuesto su peso tiene un 11.19% en aporte por el átomo o los dos átomos de hidrógeno que están presentes en dicha molécula. ¿Ok? Vamos a hacerlo por el caso del oxígeno. ¿Qué creen que hacemos? Lo mismo. Básicamente vamos a cambiar esta parte de aquí que hablaba para el caso del hidrógeno, ahora va a ser para el caso del oxígeno. Número de átomos que tiene el oxígeno multiplicado por la masa molar que tiene el oxígeno dividido entre la masa molecular que tenía aquí el agua. Vale. En la molécula del agua, ¿cuántos átomos hay en la fórmula química? 1. Quiere decir que aquí sería 1. ¿Ok? Por su respectiva masa molar. 15.39. Muy bien. 15.999 gramos mol. Epa, ¿esto dividido sobre quién? Sobre 18.15. Muy bien, 15 gramos mol. Y al final esto afectado por 100. Vamos a trabajar ese cálculo. ¿Cuánto nos da? Sí, eso da 88.8%. Muy bien. ¿Qué sería el porcentaje total? 88. 80%. Vamos a hacer una aproximación. Sumemos esto con esto. ¿Cuánto da eso? Esa sumatoria de porcentajes. Sumatoria de los porcentajes que es igual. 11. Bueno, aquí daría 99.9. 99. ¿Por qué no da 100%? Porque matemáticamente no tuvimos en cuenta todas las cifras significativas del modelo. Vale. Entonces, de esta manera es como precisamente estimamos la composición porcentual que tiene precisamente un compuesto en función de los aportantes que tienen que ver básicamente por la cantidad de átomos y elementos que lo conforman. No olvides suscribirte y darle like.